Querida y respetada audiencia de nuestra matriz radio municipal, la radio de la ciudad, luego de lo cual, pues a partir de ella, el diálogo que voy a tener con una distinguida ciudadana, Paola Cobo, preocupada por las desigualdades de género, y vamos a ver de qué se trata. Luego de eso, a partir de nuestra radio municipal, pues se divulgarán a otros medios de comunicación como todos los días. Les recuerdo que este diálogo, este espacio, Quito Encuentro de Oportunidades, está auspiciado, está estimulado por el municipio de Quito, su alcalde, el cabildo, que desean devolverle a la ciudad de Quito, a la capital de la República, pues a través de mensajes cívicos, su condición de productora económica importante en el país. Paola Cobo es gerente de SICPA, especialista en transabilidad y soluciones de seguridad. Su ocupación, su empeño fundamental es reducir las brechas salariales de desigualdad e injusticia con la mujer. Pero que sea la propia Paola la que nos cuente de sus afanes. Bienvenida, Paola. Gracias, Marcelo. Buenas tardes. Encantada de estar acá. Bueno, eh, tú tienes una muy larga experiencia en el sector financiero, eres experta, asesora de varias unidades importantes, corporaciones, y has decidido una de tus actividades, como la que acabo yo de mencionar, reducir, dando ejemplo, por supuesto que dando ejemplo, las brechas salariales entre hombres y mujeres. Vamos con eso, que es el tema, Paola. Claro que sí. Bueno, los temas de equidad creo que, bueno, en lo personal a mí me movilizan, me apasionan. Soy mujer y aparte soy profesional. Tengo más de 20 años, digamos, trabajando ya en el mundo profesional. Y a lo largo de todos estos años, pues hemos caminado con avances significativos, sí, pero todavía hay muchísimo que hacer a nivel empresarial para poder recortar estas brechas que vemos en diferentes campos transversalmente. Muchas veces nacemos con estos sesgos y un poco viene desde que somos chicos. Pero en el mundo empresarial es súper relevante empezar a hacer cosas concretas para poder recortar estas brechas. Entonces, afortunadamente, y gracias también a mucho esfuerzo, he podido ocupar posiciones de liderazgo, digamos, en empresas eh, aquí en el Ecuador, y eso me ha permitido tratar de plasmar en acciones concretas y reales, prácticas laborales un poquito más justas, y poder justamente recortar las brechas también laborales, salariales, también en las empresas en las que he colaborado. Entonces, más particularmente en los últimos años, como gerente general en SICPA Ecuador, y también trabajando muy de cerca con la Cámara Suiza y con otras empresas dentro de la comunidad, hemos querido pues medir técnicamente los diferentes niveles salariales para empleo similar, con características similar, y poder aplicar técnicas que nos permitan garantizar el mismo pago para el mismo tipo de empleo, independientemente de que seas hombre o mujer, y que eso se vuelva de todas maneras un poquito una práctica más justa dentro del ámbito laboral. Eso, entre otras que un poco lo que buscan es tratar de nivelar la cancha para que todos estemos en igualdad de condiciones, indiferentemente de en dónde trabajemos. El discrimen, las desigualdades con el género femenino tienen no solo centurias, milenios de haberse instalado en la sociedad humana, hasta convertirse en una suerte de callo sociocultural. Pero bueno, no vamos a la historia de eso. Pero sí quiero decir a la audiencia que durante todo el siglo XX, con el advenimiento en el Ecuador de las tesis liberales, con la doctrina y la visión que tenía don Eloy Alfaro, se redime de alguna manera o se abre las puertas a la redención de carácter social, cultural, profesional de la mujer ecuatoriana. Ha sido una lucha cuesta arriba,
librada generalmente por ellas y a menudo solas, a menudo solas. En los últimos años, el acceso de la mujer a la educación, a la cultura, a profesiones como la que tú ejerces, Paola Cobo, ¿no es cierto?, que son las complejas finanzas, ha ido permitiendo, pues, ir cerrando esa brecha, abriendo puertas, abriendo oportunidades. Te quiero hacer una pregunta concreta. En el Ecuador, por tu experiencia ya de 20 años, ¿cuáles son los factores psicológicos, culturales, que inciden sobre este prejuicio de pagar menos a las mujeres? Yo creo que tiene que ver mucho con el tema de que la mujer finalmente puede ser madre de familia y tener una familia atrás. Y eso genera tal vez el cuestionamiento de que su lugar primario no necesariamente es en el ámbito profesional y que sus prioridades van a estar en otro lado. Un poco la experiencia nos habla también en casos muy concretos de que las capacidades tienen que medirse un poco no enfocado en el género, sino en el talento. O sea, deberíamos empezar a valorar las competencias indistintamente del género en el talento. O sea, realmente yo no soy muy amiga de las políticas que hablan de cuotas y la discriminación positiva, que lamentablemente muchas veces son necesarias cuando no hay estos espacios para impulsarlos y generarlos, pero soy una convencida de creer en el talento y que los espacios tienen que estar para poderse ocupar y que las personas puedan tener acceso, hombres o mujeres, a ocupar esos espacios. Y el sesgo viene muchas veces desde que somos chicos. O sea, y voy a poner un ejemplo que siempre uso y que me gusta mucho. Cuando tenemos un hijo y una, o sea, cuando somos padres de familia y tenemos dos hijos, un hombre y una mujer, muchas veces tenemos preconcebido en nuestra cabeza, bueno, inclusive en los comerciales, en el marketing, con lo que crecemos. Si tenemos una propaganda de videojuegos, es natural ver al papá y al hijo tal vez compartiendo el videojuego, porque como que conectamos que la parte de la tecnología, la parte de los juegos electrónicos, está más orientada a los niños. Si es que tenemos la propaganda de algo más orientado a las niñas o la parte de servicio, entonces lo orientamos más a las niñas. Y no necesariamente es así. O sea, yo trabajo en una empresa de tecnología y he tenido la oportunidad de trabajar en telecomunicaciones también anteriormente. Y vemos que es tan importante también cerrar esas brechas en el ámbito de la tecnología para la mujer. Ahora con la inteligencia artificial tenemos el serio riesgo de amplificar las brechas cuando usamos la inteligencia artificial basados en datos históricos. Entonces, cuando usamos datos históricos, hay un caso muy conocido en donde se usaba la inteligencia artificial para poder ayudarnos a seleccionar hojas de vida y se veía que históricamente en esos cargos había más hombres que mujeres. Entonces, la computadora pensó que los currículums masculinos eran tal vez más idóneos o mejores para esa posición que los femeninos, por ejemplo. Entonces, es muy relevante el poder quitarnos esos sesgos con los que muchas veces crecemos y dar las oportunidades, porque finalmente la linda sorpresa es que cuando damos esa oportunidad, vemos que el talento está en los dos géneros y que tenemos que tratar de tener una sociedad un poco más justa para que todos tengamos accesos. Y ahí a mí en lo personal me gusta hablar no solo de la equidad, sino también de la inclusión, porque a veces se confunde el término de la equidad y la inclusión. Y para que esto realmente funcione, hay que a veces nivelar la cancha entendiendo que se necesita hacer diferentes tipos de esfuerzos para los diferentes tipos de capacidades. Entonces hay un dibujito que me gusta mucho, que a veces hay un muro y hay una persona más alta que la otra. Entonces, que los dos tengan acceso al muro, eso tal vez es equitativo, ¿no es cierto? Pero que si es que el uno no alcanza a ver el muro porque es más chico, ponerle un banquito, eso es inclusivo, eso es la inclusión, que todos tengan acceso a tener la misma vista. Y en ese sentido, pues las empresas estamos un poco obligadas a también facilitar y dar y entender que hay diferentes tipos de esfuerzo que tenemos que hacer para que todos, hombres y mujeres, tengan acceso a las mismas oportunidades. Me gustó mucho escucharte un concepto en el cual creo que debemos hacer hincapié, y es un concepto esencial. Quitarnos, hombres y mujeres, esa actitud mental
ese prejuicio de que cuando los del talento humano, los de capacitación, llaman, convocan, dicen, hay un discrimen subconsciente, hombre, mujer. No, se trata de, y este es el concepto que te oí, competencias, ¿sí? ¿Qué tan competente es esta persona, sin importar que sea un hombre o una mujer? Eso es importante, pero hay que practicar eso, hay que ejercitar eso. No de la noche a la mañana se nos quita ese, discúlpame la comparación, ese callo de conciencia. Correcto, sí, obviamente, bueno, es lamentable cuando vemos las estadísticas, sobre todo en posiciones de liderazgo, ¿no? Y en aquellas posiciones que son más de poder, digamos, de la toma de decisión. Yo muchas veces, ahora menos, pero por muchos años en esa mesa me vi sola, o sea, era la única mujer tal vez desde el equipo ejecutivo y qué sé yo, y es porque venimos con esta preconcepción, ¿no? Entonces, desde el mundo laboral, los que tenemos y ejercemos una posición de liderazgo, es nuestra responsabilidad establecer políticas súper claras con relación a las promociones, con relación a los procesos de selección, con relación a los incrementos salariales, a cómo buscamos en el mercado, a cómo calificamos el desempeño de nuestros colaboradores, con procesos que sean objetivos, claros y que, como mencionaba, puedan compensar el talento, o sea, puedan realmente calificar la competencia, más allá de cualquier otro prejuicio que tengamos, pero realmente enfocarse en procesos claros, que eso es la única manera que nos va a librar de esta carga con la que venimos y que realmente tengamos prácticas un poquito más justas en el día a día, ¿no? Quitar la subjetividad y volvernos un poquito más objetivos con cómo ser más inclusivos y equitativos en las prácticas que tenemos dentro de las organizaciones. Correcto. El otro tema en que tú haces hincapié, y estoy de acuerdo con ser un tema plausible, es esto de que, claro, competencia, sí, esta dama es muy competente, pero está, aquí viene el arquetipo, porque en la familia como la conocemos, centurialmente a través de la historia, el jefe de familia, comillas, ¿no? Es papá en una sociedad patriarcal. Y entonces la mamá puede ser muy eficiente, muy eficaz, muy inteligente, muy cumplidora, muy fiel, muy todo, ¿sí? Pero siempre tiene este arquetipo subconsciente. Tiene que ser la subalterna, ¿sí? La segunda autoridad. Esa es otra actitud mental que hay que limar, Paola. Totalmente. Y lamentablemente habíamos avanzado cierto camino ahí y con la pandemia vimos que la mayoría de los cuidados de la familia, de los niños, de los adultos mayores, volvieron a recaer nuevamente en la mujer. Y la destrucción del empleo durante la pandemia, vimos que fue mayoritariamente en el género femenino, justamente por todo este peso que volvió a recaer, digamos, desde el punto de vista de los trabajos de cuidado del hogar. Y pues ahora nuevamente, post pandemia, hay cosas positivas y hay cosas bueno, que lamentablemente pudimos ver, pero así de manera muy cruda, obviamente en algunos lugares más que otros, como todavía esto está, pero muy, muy arraigado a nivel mundial, sociocultural, a todos los niveles, porque no es algo que viene particularmente de un sitio, sino que realmente, como mencionaba, es algo desde mucha historia, y es ver, pues, que este preconcepto de que esos cuidados tienen que estar en la mujer principalmente, pues están ahí. El lado positivo es que también vino toda esta disrupción en donde nos dimos cuenta que podemos conectar de manera diferente, comunicarnos de manera... Ahorita estamos en una entrevista usando la tecnología, ahora aprendemos de manera más remota, trabajamos de manera remota. Entonces también eso fue una oportunidad que también creo que ahora juega un poquito más a favor de género femenino también, para poder dar más oportunidades. Entonces, hubieron cosas positivas como esta disrupción con la tecnología que sí da más acceso al género femenino, también a la parte tecnológica y por lo tanto a oportunidades empresariales y de empleo, pero también fue algo muy evidente el poder ver
de manera muy cercana cómo nuevamente todas estas actividades que se le conectan más al género femenino volvieron a recaer con la pandemia nuevamente en el género femenino. Claro, tu experiencia en ese sentido es más fecunda y abundante que la experiencia que yo tuve. Me explico, Paola Cobo. Yo me eduqué la primaria y la secundaria en colegios masculinos. No había creo que decimos de colegio mixto. Primaria, colegio masculino. Secundaria, colegio masculino. Escuela Militar Eloy Alfaro, masculino, ¿no es cierto? Pero cuando yo ingreso a la universidad, ingreso a economía, más tarde a derecho, me encuentro con que la presencia femenina era minoritaria. Esto te estoy hablando de la, de la década 60, minoritaria. Pero paradójicamente, las mujeres en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica tenían siempre los primeros puestos y las primeras calificaciones. Te podría dar nombres, pero que siempre nos provocaron a nosotros una emulación y una sana envidia, que ver que ellas estaban mucho mejor armadas como estudiantes, y eso más tarde vuelve a repetirse cuando estudié Derecho, también la presencia cuantitativa, la cantidad de mujeres era mínima, mayoritaria, pero cualitativamente siempre eran más dedicadas, más esforzadas, mejores calificaciones, y me ha tocado en la vida, ya en la vida laboral profesional, comprobar que las damas en general, salvo excepciones, pero por regla general, son enormemente confiables cuando se les encomienda una tarea y una responsabilidad. Esa es mi experiencia, Paola. Qué lindo escuchar que tiene esa experiencia. La verdad, en lo personal, yo conjugo con esa experiencia, pero todo se basa un poquito también en lo que mencionaba usted anteriormente, de que las mujeres, por diferentes circunstancias, siempre la han tenido un poquito más cuesta arriba. O sea, llegar uno puede, pero cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, ahora cuando vemos estas inequidades o las estadísticas en donde evidencian que efectivamente hay un porcentaje menor de mujeres en cargos de poder o ejerciendo autoridades políticas en los diferentes países y demás, ya no se explica y ya no pasa tanto por justamente esta brecha educacional. O sea, ahora las mujeres se preparan más, se educan más, están como que a la vanguardia también, caminando esa extramilla, y a pesar de todo eso todavía no logran ocupar el mismo lugar que los hombres, los mismos espacios que los hombres en diferentes aspectos. Entonces, yo creo que eso se explica un poquito en el sentido de que sí nos ha tocado un poquito más difícil en términos generales, y que por eso tal vez ese esfuerzo o esa dedicación en la mayoría de los casos está. Eso no quiere decir que obviamente los hombres no, pero finalmente creo que a veces sí se nota esa dedicación un poquito más de cerca, en el sentido de que lamentablemente nos toca esforzarnos un poquito más si es que queremos llegar y ocupar ese espacio, ¿no? Esa ha sido mi experiencia personal. Yo todavía espero tener muchos años por delante. He llegado a ocupar posiciones de liderazgo importantes, de lo cual obviamente estoy muy orgullosa y demás, pero sí tengo que decir que para lograrlo realmente siempre tuve que caminar la extramilla, y es un poco mi forma de trabajar y mi forma de ser. Pero porque quiero estar, y en ese sentido, pues sí se necesita ciertas características para poder permanecer y para poder llegar y para poder tener ese espacio. Y eso es un poquito la lucha que tienen varios sectores y con la que yo conjugo, es el que realmente tenemos que generar más espacios, tener más referentes y en ese sentido, pues tener esta equidad entre hombres y mujeres de los diferentes aspectos de la sociedad, político, empresarial, y también que la carga que hablábamos hace un ratico del hogar, pues recaiga de manera también equitativa entre el hombre y la mujer dentro del mismo hogar, ¿no? Paola Cobo, gerente general de SIGPA. El tema, el tema que estamos tratando es inagotable por su cantidad de aristas, pero quiero tocarte un capítulo esencial. Este momento el Ecuador está aquejado
de un, no serio, un grave problema de carácter social y ocupacional. Hay un desempleo abierto que las universidades, no las entidades oficiales, lo miden cercano al 14%, lo cual es alarmante. Desempleo abierto. Y hay un empleo marginal, subempleo, que ha rebasado ya sí, el 80%. Te pregunto, a lo mejor sí, a lo mejor no, no importa. ¿Tienes estadísticas sobre qué porcentaje afecta más, tanto en el desempleo abierto como el empleo marginal a la mujer en diferencia o en comparación con el hombre? Cifras específicas no las tengo, pero sí hay referencias con relación a ciertos sectores. Por ejemplo, nuevamente, hablando del sector de la tecnología, eh, es un rol que por algún motivo está más orientado al género masculino. Y ahí el gap de acceso al empleo para la mujer, desde la edad universitaria, digamos, hay un gap del 30%, que en realidad es bien relevante tomando en cuenta que todos los empleos del futuro están orientados específicamente a ese sector. Eh, no tengo la cifra en general, más yo creo que en los sectores de servicio el tema está un poquito más equitativo, pero creo que los principales gaps que se notan también es justamente en el acceso a las posiciones de liderazgo. Lamentablemente, el país hoy por hoy tiene una serie de retos relevantes, unos más importantes que otros, y el tema del desempleo claramente es algo que conlleva inclusive a los índices de inseguridad y otros que estamos viviendo hoy tan a flor de piel. Pero lamentablemente no sabría indicar cuál es el que impacta directamente a la mujer, pero sí a nivel de industria, el área de tecnología y el área de estas TICs, que son la parte de comunicaciones, de matemáticas, de todas las ingenierías, de la parte de tecnología, pues sí hay un gap un poco más marcado que supera el 30% en contra del género femenino. Paola Cobo, nos queda un minuto para que ejerzas tu pleno derecho, porque de eso se trata el auspicio municipal, para que localices tu corporación, dónde se te encuentra, habla de tu corporación, de tu empresa, porque ese es un cometido esencial. Tú eres gerente general de SIGPA. Vamos, tenemos un minuto. Gracias. Bueno, SIGPA es una empresa suiza que tiene más de 100 años de historia y que se dedica en su negocio principal a las tintas de seguridad para billete de banco. Entonces, en Ecuador, gracias a Dios, tenemos el dólar, pero estamos indirectamente en el dólar porque el 95% de las monedas del mundo se producen con nuestras tintas. Hace muchísimos años el sucre, hoy el euro, el franco suizo, el dólar y muchísimas monedas del mundo. Y estamos también en el sector de protección de marca y de trazabilidad, usando la tecnología y combinando la seguridad física material que viene un poco de este know-how de las tintas, conjugado con el sector de la tecnología para poder ayudar a la ciudadanía a poder identificar productos falsificados o de comercio ilegal frente a otros auténticos. Entonces, SIGPA es una empresa que se destaca al ser un buen ciudadano corporativo. En el Ecuador somos firmantes de las webs y somos parte del Pacto Global de las Naciones Unidas desde hace muchos años. Y en ese camino trabajamos muy de la mano con las ODS, trabajando intensamente en la gestión ambiental también. Somos carbono neutro desde el año 2019. Y en estos temas de igualdad, de derechos humanos, estamos ahorita calificando para empresa segura, son algo que está muy en el núcleo de nuestra misión, y que mundialmente estamos muy orientados a nuestra vocación de responsabilidad social. Eso de manera muy resumida. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Paola Cobo, gerente general de SIGPA. Estamos siempre a tus órdenes aquí en Quito, Encuentro de Oportunidades, La Matriz, Radio Municipal, la radio de la ciudad. Este espacio es absolutamente gratuito e incondicional. Quedamos siempre a tus órdenes y felicitaciones, Paola. Hasta vernos. Gracias, Marcelo, encantada. Muchas gracias.